Muy buenas noches, amigos y amigas que siguen las redes del Partido Comunista del Perú Patria Roja. Estamos en esta oportunidad, como ya se ha hecho un poco de costumbre en estas conversaciones, estas entrevistas que estamos realizando desde nuestra página, con un invitado muy especial al que queremos agradecer su deferencia por estar con nosotros, además desde Santiago en este momento, con la diferencia de horario. Se encuentra con nosotros don Esteban Silva, un compañero, un amigo además de los movimientos sociales de los partidos de izquierda del Perú, entrañable compañero y amigo de la izquierda peruana, ¿no? Y él representa a un movimiento, el movimiento del socialismo allendista, en estos momentos, y por supuesto es parte de toda esta gran ola, este movimiento político y social, sobre todo ciudadano, que en este país hermano de Chile ha realizado, bueno, este gran acontecimiento de repercusión nacional en su país, pero internacional, por supuesto. Entonces, dándole la bienvenida a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Agradeciéndote la oportunidad de que nos acompañes esta noche desde Santiago y saludarte y, bueno, darte la bienvenida a esta señal de Patria Roja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar. Un agradecimiento y un abrazo especial a todas las compañeras y compañeros de Patria Roja, a todas las compañeras y compañeros del Perú, hermanos y hermanas peruanos. Yo siento en particular el Perú también como mi patria o mi segunda patria, no solo porque he vivido muchos años allá, sino que además mi hija nació en Perú y siento siempre mucha nostalgia de no poder estar más cerca y con más vinculación con la lucha del pueblo peruano. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. Muy bien, Esteban, gracias. Y es importante lo que nos cuentas porque de esta manera se ven estos lazos que a veces nuestros pueblos no difundimos más, ¿no? Y creo que a veces los lazos y los vínculos que existen entre nuestros pueblos, entre la ciudad, entre los peruanos y chilenos de a pie, digamos, ¿no? Son más fuertes de los que a veces creemos, ¿no? Y creo que es importante lo que comentas en esa introducción. Bien, entramos de lleno entonces a la conversación de esta noche, Esteban, que tiene que ver un poco con que acerquemos al pueblo peruano, a todos los que nos están viendo en este momento, desde una lectura diferente, en el sentido de que todo lo que, como ya sabemos, se cuenta de lo que pasa allá, mayoritariamente está llegando, por un lado, por los medios oficiales, a través de los medios de comunicación y a través, bueno, de algunas cosas en redes sociales, pero creo que un diálogo directo es más interesante en este caso. Por eso quiero iniciar esta conversación con algunos antecedentes antes de llegar un poco a lo que ha ocurrido el domingo y lo que se viene. Esteban, cuéntanos de manera muy concreta, muy sucinta, que creo que es importante que la población peruana conozca cuáles han sido o son, porque todavía está vigente, los principales rasgos de la constitución heredada de Pinochet y que la transición que hubo allá la continuó, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que tú dirías de esa carta constitucional que tienen ustedes vigente? Bueno, lo primero es que como tú bien señalas, esa es una constitución que fue impuesta por la dictadura de Pinochet y que durante los años de la postdictadura o de la transición tan larga que no se cerró, que ahora recién se está cerrando desde mi punto de vista, con el cambio de la constitución y con la construcción de un nuevo pacto, ¿no? Social en Chile a través de una nueva constitución. En definitiva, los principales rasgos, perdón, y un elemento central que quizás es muy importante compartirlo con los que nos están viendo, y es que Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente como ustedes. Ustedes tienen la última, si no me equivoco, es la del 79, ¿no? De 1979 como asamblea constituyente, ¿no? Eh, y Chile nunca, las tres constituciones, desde el origen de la independencia y la constitución de la República Chilena, ¿no? Siempre han sido hechas por una minoría, por la oligarquía, sin participación ciudadana de naturaleza ninguna.
y muy lejos de alguna posibilidad de asamblea constituyente o de espacio ciudadano para su elaboración. Dicho eso, ¿no? Por eso es tan relevante para Chile, y el término asamblea constituyente y cambio de constitución terminó siendo un tema político y también cultural y de demanda y de expectativa muy alto, porque ni siquiera está en la historia institucional chilena, de las democracias chilenas, con todas sus limitaciones, ¿no? Pre-dictadura de Pinochet. Bueno, esta constitución entonces consagró un modelo económico, ¿no? En definitiva, ¿no? Que el modelo de los Chicago Boys, un modelo económico que liberalizó, que yo, paréntesis también, desde el Perú, en la experiencia que tuve de vivir y trabajar en Perú, muchas veces este modelo era presentado como un modelito a seguir, ¿no? Por las élites, por ejemplo, peruanas, también las élites chilenas, por supuesto, ¿no? Son los primeros que andan como un modelito que ha resultado que tenía pies de barro. Ya voy a ese tema, pero básicamente quiero decir que, ¿qué consagra? Yendo a tu pregunta, rasgos centrales. Uno, un Estado subsidiario, es decir, un Estado mínimo o pequeño, la vieja excusa de que el Estado es burocrático, que el Estado es ineficiente y que es el mercado, ¿no? El que regula y se autorregula en la medida que crece y todas las actividades privadas, ¿no? El viejo concepto que se presenta como algo moderno, que es absolutamente ideológico. No hay nada más ideológico que esa concepción, ¿no? Pero entonces, un Estado subsidiario que supuestamente entonces no le compite al sector privado y al capital privado para resolver las demandas de bienes y servicios de las y los ciudadanos. Segundo, una constitución que si bien formalmente, ¿no?, reconoce o enumera los derechos económicos, sociales de las y los ciudadanos, ¿no? Vivienda, estoy hablando de salud, estoy hablando de las cuestiones esenciales, pensiones, ¿no? Los elementos básicos para la vida en comunidad de una sociedad, si bien los reconocen formalmente, pero no su letra y su espíritu, la construcción orgánica que tiene la propia Constitución, finalmente no los garantiza. No garantiza que sea el Estado, que sea la institucionalidad, el pacto que significa una Constitución, y por lo tanto el Estado, los bienes públicos, ¿no?, los que tengan que garantizar el ejercicio y el acceso a los derechos económicos, sociales de la población. Además de eso, ¿no? Además de eso, por cierto, que en el caso de Chile es bien dramático también, ¿no? Porque ha sido negado en sus 200 años de historia. A propósito que nos decían los mapochinos, ¿no? Yo siempre veía algunos medios en Perú que decían los mapochinos por los chilenos. Bueno, no solo por el río Mapocho, me imagino, ¿no?, que cruza. Mapocho es una palabra que viene del Mapudungún, ¿eh?, que viene de la lengua mapuche, de los pueblos originarios que habitaban esta tierra antes que llegara el conquistador español y que lo combatieron por siglos, ¿no? Y que fueron golpeados, colonizados de una manera violenta. Y el tema es que cuando el Estado chileno se independiza, ¿no?, con los criollos, bueno, ustedes también conocen esa historia, pero nunca, desde el punto de vista institucional estoy hablando, ha reconocido el carácter plurinacional y pluricultural que la sociedad y Chile tiene. Y eso significa un conjunto de cosas que son largas, que no me quiero extender, pero en el caso, por de pronto, es reconocer el derecho, este es mi punto de vista, a la autodeterminación de un pueblo como la nación mapuche, pero también los temas de tierra, ¿sí?, derechos de agua, etcétera. Todos los temas que el lenguaje, enseñanza de su idioma en las escuelas y el sistema de enseñanza nacional,
etcétera, etcétera, por nombrar algunos de estos elementos que tampoco están presentes ni estuvieron presentes en el cuerpo constitucional y la constitución de Pinochet, ¿no? Que consagró este modelo económico neoliberal de capitalismo salvaje, en el fondo, que es sálvese el que pueda, ¿no? Con un Estado pequeñito, pequeñito, y señalando que finalmente la lógica del chorreo, en la medida que se concentra la economía, se liberaliza el capital, pero también se privatiza y se concentra la propiedad, ¿no? Y se termina, en mi opinión, no me quiero extender, pero creo que todo esto se deriva de la actual constitución, se termina de enajenar la soberanía institucional, pero la soberanía económica del país. ¿eh? Estoy hablando de los derechos de aguas para los pueblos y las comunidades, en favor, un código minero en favor de la inversión minera transnacional, en desmedro incluso en particular respecto al cobre, en la minería, que fue nacionalizado en Chile en el año 1971 por el gobierno del presidente Salvador Allende, y que sigue siendo lo que le llamamos el sueldo de Chile, es decir, el ingreso mayor que tenía Chile. Es la empresa más grande, Codelco, ¿no? Es como Petroperú. Pero también le han ido quitando, como a Petroperú, quiero hacer el símil, las sucesivas políticas neoliberales, pero amparadas en esta concepción que tiene la actual constitución, le han ido quitando funciones y por lo tanto la han ido privatizando por parte o reduciendo su capacidad de competir con los privados, en favor siempre de los privados. Vieja historia, que yo sé que ustedes la conocen igual que nosotros y nosotras, ¿no? Pero esto es básicamente lo que consagra la constitución que el pueblo chileno el día 25 de octubre recién pasado, de una manera tan contundente y arrolladora, la ha mandado al traste de la historia, la ha metido en el basurero de la historia, pero todavía no estamos en el proceso de cambiarla y por lo tanto de cambiar la institucionalidad política de Chile, pero sobre todo lo que está detrás es la disputa por el modelo de desarrollo de Chile. A eso quiero llegar, Esteban, pero te quiero hacer una pregunta complementaria a lo que ya tú has señalado. Tiene que ver con esta constitución que tú has descrito, ¿no? Que tú has dicho fue impuesta por el pinochetismo, fue de la mano de un proceso también, o a la par, de luchas que ya venían de la época de Pinochet, luchas de resistencia del pueblo chileno, de sectores sociales, ¿no? Y que todos ya, digamos, conocemos cómo terminó la dictadura de Pinochet con la consulta y esta transición que, en fin, abre otro capítulo para una discusión mayor sobre cómo fue la llamada transición a la democracia. Pero, ¿cuál sería la esencia que tú nos dirías de esa transición, que la esencia, digamos, ideológica, política, social, digamos, detrás de esta, que hizo que la Constitución se mantuviera y que estas fuerzas de centro, izquierda o la derecha que siguió después de Pinochet lo mantuviera digamos, la esencia del modelo y la Constitución vigente, ¿no? ¿Por qué se dio esa transición así y continuaron con esa Constitución como la conocemos? Mira, son varios factores, pero voy a tratar de resumir en dos grandes factores que pueden derivar quizás un poco algunos elementos de explicación o de análisis respecto de lo que tú me planteas. Los ideólogos de la Constitución, uno de ellos, el señor Jaime Guzmán, que después fue senador, ¿no? Y que es uno de los ideólogos del pensamiento de derecha político y neoliberal más importante, que se rodeó, por decisión además de Pinochet, de un grupo de constitucionalistas, estudiaron lo siguiente, junto con estos concepción que hablamos anteriormente, que articulan el conjunto de la actual constitución, que hoy día lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos. O sea, a ver, de un presidente supuestamente socialista o de centro izquierda. Yo creo que le queda muy grande la palabra, pero
en definitiva, que fue sometida a un conjunto de reformas, esa constitución, pero ninguna cambió la concepción ideológica y orgánica de fondo de la que he descrito respecto del Estado subsidiario, y segundo, por lo tanto, de una institucionalidad democrática de baja intensidad, es decir, súper protegida y resguardada en todo sentido, en materia de, por ejemplo, quórum para que pudiera ser reformada, se requería de un quórum tan alto de ambas cámaras. En Chile hay dos cámaras, ¿no? No es un Congreso unicameral como el peruano, hay un Senado y Cámara de Diputados, ustedes lo tuvieron también en el pasado, pero eso impedía siquiera la posibilidad de reformarla. Pero además de eso, ¿no? Junto con esos quórum muy restrictivos, el propio Constitución derivó además de la leyes orgánicas, ¿no? Como la ley electoral, que constituyó un sistema binominal. No quiero extenderme sobre esto, pero es en el fondo el bipartidismo gringo, si tú lo quieres poner, por resumirlo, con las características de Chile, que fue reformado recién hace muy poco, en el caso chileno, desde el punto de vista de la ley electoral. En definitiva, eso hacía que hubiese dos grandes coaliciones que se repartían la torta, digámoslo así, y supuestamente, como el quórum era muy alto, no solo para cambiarla, eventualmente reformar aspectos más de fondo constitucionales, también crea una institucionalidad que es el Tribunal Constitucional, que es como una tercera cámara, ¿no? De un grupo de señores y de señoras designados por este acuerdo binominal en que se autorreproducían, y que eliminaba toda posibilidad de la diversidad, incluso que se expresara electoralmente con alguna posibilidad de tener peso en el Parlamento. Súmale a eso, ¿no? Que no existe y no hay ninguna en esta institucionalidad, nacida esta Constitución, durante estos 30 años, no se hizo ninguna modificación estructural, por ejemplo, a algunos aspectos que pudieran ser de democracia participativa, es decir, consultas para algunos temas vía plebiscito, referéndum, de acuerdo a una cantidad de electorado que pudiera solicitarlo con su firma, etcétera. En fin, toda una estructura institucional de una democracia protegida para proteger la reproducción del modelo económico como sentido común, ¿no? Y sentido económico, y que en definitiva significara la casi imposibilidad de cambiarlo de verdad. Entonces, finalmente da lo mismo si en lo estructural, desde el punto de vista de la economía, de las demandas sociales, de los problemas, da lo mismo si estaba para ello. Lo importante era impedir de que si estaba alguien supuestamente de izquierda o que llamado de centro izquierda gobernando, finalmente hiciera el mismo programa que tiene la derecha y viceversa. No sé si me explico. En el fondo, nosotros siempre teníamos una crítica a muchos de estos. Bueno, y también hay un tema de comportamiento político, que para estructurar, no estoy hablando individual, como tendencia política, de un sector de la izquierda que estuvo, que fue parte del gobierno popular, que no era solo una coalición de partidos, no quiero irme tan atrás, sino que fue un proceso popular. O sea, que no solamente estuvieron los partidos, la Unidad Popular tuvo mucha fuerza en el movimiento de trabajadores, el movimiento campesino, el movimiento de los sin casa, etcétera. O sea, no se puede explicar como una suma de partidos, ojo, pero en una regresión tan brutal, en una refundación capitalista de la economía, hecha a sangre y fuego. O sea, para hacer esa refundación, que es políticas de shock económico, de ajuste estructural desde el Fondo Monetario Internacional, que significan desempleo, empobrecimiento, etcétera, para que todo eso ocurriera, privatizaciones entregadas a un precio vil, a un precio huevo, como decimos nosotros, a un precio nada, ¿no? Acá ustedes lo vivieron
con las investigaciones, a lo menos a mí me tocó ver las investigaciones de Javier de Canseco sobre las privatizaciones, que además no solo fueron hechas fraudulentamente, en el caso de Chile fueron hiper hechas fraudulentamente, significó que grupos económicos se crearon y generaron un nivel de apropiación del excedente y de la propiedad y del producto de Chile, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso se hizo en el caso de Chile en dictadura, pero la constitución que se creó, su cuerpo orgánico y las instituciones que se instalaron a partir de esa constitución previeron de que no se pudiera cambiar ese modelo. Pero además, y ahí vuelvo al último tema, también hay un sector de los vencidos, que fue parte de la Unidad Popular, que terminó en el campo práctico de los vencedores. Es decir, terminó haciendo la política de los otros, terminó haciendo y profundizando el modelo y dándole una legitimidad institucional y política. Por eso yo me recuerdo muchas veces fuera de Chile, ni siquiera, hay mucha gente que te dice, bueno, pero ustedes tenían un gobierno socialista. O sea, te da una cosa. Claro, al final ese tipo de institucionalidad decía, mire, usted puede llamarse socialista y puede pasar acá a gobernar, pero deje su idea socialista afuera, pues. O sea, la única posibilidad es que usted venga para acá y usted se puede llamar socialista, se puede llamar pirin pin pin, da lo mismo, pero usted no puede ser socialista. Porque eso también tiene que ver con las instituciones que reproducen el poder. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y su relación con la sociedad y con la civilidad y con los gobiernos civiles. Todo eso estaba consagrado de una manera orgánica, interconectada en la Constitución y en las leyes orgánicas, y luego, por supuesto, en la reproducción que eso tenía, y durante los años post-dictadura, mira, yo no uso la palabra transición democrática, sí, pero de la democracia, de baja intensidad, insisto, ¿no? No fue modificado lo social. Sí se modificó algunos aspectos que eran extremadamente autoritarios, ¿no? Qué sé yo, senadores designados, entre los que estaba Pinochet, etcétera. Claro. Todo eso fue el modelito chileno, y súmale, con esto te termino porque me he extendido mucho, pero súmale a que Chile es un país, ¿no?, que fue privatizado, pero desnacionalizado en un sentido de su soberanía económica de manera extrema, que además fue presentado como un modelito, por el Banco Mundial. Sí, acá también ha sido, siempre el modelo ha sido de la referencia de la derecha. ¿No? Claro, incluso de alguna gente llamada progresista, no sobre esos aspectos del modelo, pero que decían, no, pero los gobiernos de la izquierda o la centroizquierda moderada, como el de Lagos o la presidenta Bachelet, que seguramente ahora estarán sorprendidos porque no lo vieron venir también, así como ellos mismos, los de acá, no lo vieron venir. No vieron venir lo que pasaba, ¿no? Pero en definitiva, este modelo institucional basado en esta constitución y que construyó hegemonía en este plano, súmale a esto una economía, vuelvo, solo un aspecto, una economía con una inserción en la economía globalizada neoliberal en un sector moderno de la economía, para unos pocos, sí, si lo pasaban muy bien. Si es pues, a nivel de plataforma de servicios, inversiones de las corporaciones transnacionales muy importantes acá, un código minero que favorece el extractivismo de las grandes empresas transnacionales o mineras, un agua para la agricultura, la agroindustria absolutamente privatizada, en desmedro de los pequeños cooperativistas y campesinos y producciones agrícolas. En fin, o sea, sumémosle muchas cosas, ¿cierto? Presentado de una manera muy exitosa, entre comillas, ¿no? Y galvanizado con tratados de libre comercio, ¿no? Que son en definitiva el candado que impide, hoy día, pienso, uno de los candados mayores, que impide un modelo económico y productivo diferente, porque tienes compromisos que hacen hoy día, querían que el Estado chileno pueda ser demandado hasta por una pinche, como dirían los mexicanos, corporación transnacional, si ve amenazada sus
expectativas de ganancia en materia de estos Ujú, acuerdos que son acuerdos, ¿no? Bilaterales de inversión en favor de la ujú, inversión privada, porque todo esto también ha sido un desmedro de la inversión productiva y de la industria, incluso del capital nacional, con alguna lógica ujú. productiva. Entonces, durante mucho, ahora, todo esto también le lleva, es que son muchos aspectos y no quiero irme más allá, pero claro, que también le lleva a que cuando tú muestras esto para la inversión extranjera, para atraer inversión, como se dice casi como la obsesión de que es lo único productivo del crecimiento para sociedades como las nuestras, como la chilena, como la peruana, como otras ¿no? Te dicen, no, pero es que aquí, si hay muchedumbre y gente en las calles, esto aumenta ¿no? la incertidumbre. Es decir, el Ujú, pleno ejercicio de la democracia los asusta. ¿Te has visto? Cuando claro. se vota en un sentido distinto, lo que quieren los, entre comillas, mercados, los operadores financieros, la gente que hace los análisis sobre las inversiones sacrosantas, etcétera, pero cuando se ejercita la democracia y el pueblo dice otra cosa, caen las bolsas, Claro, hay una crisis claro. inmediata, Terror ¿no? Pero financiero. Ajá. esto es terror financiero, eh, gobernar con el temor, el miedo de que va a haber Ujú, pérdida de empleo, que va a haber caída, o sea, la manera de gobernar de este tipo de modelos institucionales, gracias a los grandes medios de comunicación concentrados en manos de ellos mismos, ¿no? Eh, gracias a, y que crean un sentido común que lo reproduce. así es. Eso también está consagrado en la Constitución, ojo, ¿eh? El Ujú, derecho, por ejemplo, el derecho a la información y al acceso a la información no está garantizado en la actual Constitución en el sentido como lo podríamos entender desde el punto de vista de un Estado de derecho social. Todas ujú. esas cosas, termino, son las que han reproducido esta Constitución y son las que explican que hoy día el pueblo chileno, después de lucha, efectivamente, como tú bien señalas, que fueron las luchas contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Los Sí. paros, las huelgas, ya, y a eso me hace acordar de un elemento también central, y que no quiero olvidarlo, que es que este tipo de democracia representativa delegada, eh, muy de baja intensidad, le llamo yo, o muy oligarquizada, que además se fue oligarquizando con los medios de comunicación en manos de Ujú, los mismos, que fue creando una casta o una élite ujú. político-empresarial, ¿no? Eh, Más la corrupción, está lleno de corrupción, sí. Acuérdate que en Chile, hasta hace no muchos años atrás, las élites chilenas construían la idea al propio pueblo chileno de que los vecinos eran todos corruptos. Hablaban de Perú de esa manera, hablaban Ujú. de Argentina, porque tenían súper escondido debajo de la alfombra tamaña corrupción, hermano, tamaña Negociados corrupción, inmensos. eh, Esteban, colusión de sí, precios, sí. etcétera, hasta corrupción, por supuesto, en la cima de las Fuerzas Armadas de Chile y en la policía militarizada que se llama Carabineros, hoy día, Hemos sabido, corrupciones de hemos envergadura. conocido de esas serias denuncias. Te quiero cortar un ratito porque quiero vincular unas últimas preguntas con un tema que tú has mencionado ahorita y que tiene que ver con todos en el Perú y en el mundo hemos visto las luchas inmensas sociales, ciudadanas que se han estado dando desde el año pasado y desde un poco antes incluso, pero el año pasado fue como la explosión, ¿no? Y que se vio en todos los Así es. medios. Pero quisiera que hagamos, obviamente es un ejercicio muy difícil que te voy a pedir, pero un repaso rápido porque algunas personas podrían creer que esto fue algo como que nuevo, como que de pronto explotó Chile porque, bueno, ya no daba más, pero como tú bien has contado un poco, esta resistencia viene de antes. O sea, lo de la cambio de la constitución pinochetista ya se demandaba. ¿Quiénes han sido los protagonistas de los actores políticos sociales que ya desde los 80, 90, en todos los 90, digamos, y antes de esta explosión social, digamos, que hemos visto todos, ya hablaban de la necesidad de cambiar estas reglas? ¿Quiénes han sido? Sería bueno hacer un repaso muy rápido, resumido, si nos podrías contar para que se sepa que esto no es algo reciente
y que de pronto a alguien se le ocurrió eso, sino que ya habían fuerzas políticas y sociales que demandaban ese cambio en Chile. Sí. Mira, un par de frases casi telegráficas previas. O sea, uno, eh, sobre este tema. El sistema político, la democracia chilena en crisis, la institucionalidad en crisis, licenció al pueblo. Es decir, al no haber mecanismos reales de participación, de democracia participativa, ¿no? El pueblo, las grandes mayorías, particularmente el pueblo trabajador chileno en un sentido amplio, quedó fuera de la democracia en el sentido del ejercicio real de la democracia. Y eso hace que hoy día hay una profunda desconfianza con los políticos, y cuando se habla de la y los políticos, se están refiriendo al Congreso, ¿eh? Básicamente a los políticos profesionales, pero lamentablemente hay excepciones, hay fuerzas de izquierda que han luchado fuera de esta lógica, pero que la gente tiende a meter en el mismo saco, porque la crisis es de esta envergadura, casi con esta lógica de decir que se vayan todos de una vez. O sea, en este país las instituciones están tan desprestigiadas, ¿no? Que lo único que quizás se salvan son los bomberos. En el caso chileno, aclaro, los bomberos son voluntarios, ¿sí? Es una institución de voluntariado, Como en el Perú, pero como en el olvídate de Perú. los curas, claro, como en el Perú, olvídate de los curas, no solo por la pedofilia, sino por la crisis que han tenido en la relación con la sociedad. Olvídate del Congreso, que está más bajo del error estadístico de una estadística, o sea, desde menos 5% la adhesión ciudadana sobre el Congreso. También en el Ejecutivo hoy día, las Fuerzas Armadas, los carabineros, etc. Bueno, dicho eso, vamos eso es un elemento más de fondo, que fue vaciando la democracia del pueblo, ¿no? Y haciéndola lejana y haciéndola solamente un ejercicio cada 4 años, ¿no? Y con muy poca, y con casi ningún mecanismo de control y de participación que permitiera cambio. En fin, eso es lo primero. Además, con parlamentarios que ganan mucho, son los que ganan más en promedio en América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, pero básicamente aquí hubo muchas luchas. Esta es una conjunción de confluencia de luchas eh, respecto del tema de las demandas económicos, sociales y populares de Chile. Probablemente hay una que viene de tiempo atrás, o sea, no es que no vienen de la nada, son son las organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones de trabajadores y trabajadoras de distintos temas del sector público, las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, los movimientos sociales y medioambientales, ¿no? Hoy día movimientos feministas, movimientos regionales, toda la disputa contra un Estado hipercentralizador, usted lo puede entender quizás con mucho más sensibilidad que nosotros, que hemos sido un Estado hipercentralista y concentrador, ¿no? Y que tiene pendiente reconocer a sus propias regiones y su identidad, y no solo su economía, y también reconocerles derechos económicos y de inversión, etcétera, etcétera. Todo eso fue parte de un largo proceso de acumulación de lucha, ¿no? En que hubo grandes movilizaciones. Años antes está la Revolución Pingüina por la educación pública, ¿no? Porque en Chile la educación no es pública, ¿no? Por el derecho a la educación, tanto desde la básica hasta la educación universitaria, ¿no? Está la gran lucha del movimiento de trabajadoras y trabajadores de no más AFP en contra de las administradoras de fondos de pensiones, eso también usted lo conoce, ¿no? Porque en el caso nuestro, el modelito chileno, que entiendo que desde aquí se le exportó el mal modelo chileno a Perú, y después, bueno, lo adaptaron con sus propias características y barbaridades también, ciertamente, como pasa con todas las élites, ¿no? Pero las grandes, porque el corazón del modelo económico chileno, ¿no? Está en los millonarios recursos que gestionan las administradoras de fondos de pensiones privadas, ¿no? Y que colocan afuera, en la bolsa, en ADR o en proyectos en otros países incluso, ¿no? Por los bancos, y que con esa misma plata los mismos bancos nos prestan a la y los trabajadores, que somos los que cotizamos en esos fondos, nos prestan con intereses más altos nuestra propia plata. En fin, este es el corazón del modelo capitalista chileno, son las AFP. Recuerda que aquí hubo, en los últimos 10 años,
movilizaciones gigantescas, de más de 1 o 2 millones de gente en las calles, estoy hablando hace no muchos años atrás, si se recordarán, colocando fin a ese mito. Y además está el debate entre medio e intervinculado, ¿no? Del cambio de la Constitución de hace muchos años. Yo no estoy lejos de querer arrogarme un protagonismo que es del pueblo, que es colectivo. Mi propia experiencia, yo soy parte del movimiento de ciudadanos por una asamblea constituyente desde el año 2007, en términos de trabajo. Fundamos una institución que se llama Fundación Constituyente 21 y en los últimos 6 años estamos haciendo cursos, talleres de formar en las organizaciones sociales, de trabajadores, movimientos sociales, a favor de una asamblea constituyente y de contenidos de constitucionales que son los que ahora estamos en medio de la pelea que se abre. En fin, o sea, es una red, es una larga historia de lucha. Es cierto que hay un sector que el 18 de octubre, en la rebelión popular, que conocía como el estallido social, estallido para cuando alguien no lo vio venir. Yo lo entiendo como concepto, claro, cuando uno le estalla algo, pues no tenía idea que estaba y que se venía. Claro. Yo entiendo que eso es más un concepto periodístico. Esto fue un levantamiento social. Esto es como las placas tectónicas. Nosotros somos un país sísmico, ustedes también, ustedes lo saben. Cuando se van acumulando las placas tectónicas, llega un momento en que acumulan energía, ¡pum! Y liberan una energía gigantesca, que fue la energía que liberó el pueblo chileno, ¿no? Y que para liberar y mantener esa energía tiene que reconstituirse y reconocerse de nuevo como pueblo. Tenemos que dejar atrás la concepción de que somos consumidores y asumir con fuerza que somos ciudadanos del pueblo chileno, somos el pueblo. Fíjate que hasta la terminología, no solo el neoliberalismo la secuestró, así como secuestró la democracia, ¿no? Para usufructuar de un modelo de desarrollo por unos pocos que parecía bonito, exitoso, maravilloso y estupendo para los que les va bien, eso sí, qué duda cabe, ¿no? Pero hasta la terminología, entonces decían, esta es la gente, ¿no? Estos son los consumidores, estos son el objeto del mercado. Yo creo que aquí hay una contestación no solo de un cambio de la Constitución como desafío, digo, de reivindicación de derechos económicos, sociales y del ejercicio de esos derechos en materia de pensiones, en materia de acceso a la salud, en materia de vivienda, ¿no? En materia de educación, por nombrar algunos, en materia de derechos de agua para las comunidades, en materia de, yo creo que tenemos pendiente también reestructurar una nueva reforma agraria para el siglo XXI en Chile, en materia, por supuesto, del trato con el Gualmapu y con el pueblo de la nación mapuche, de reconocernos como un Estado plurinacional. En fin, si tú me dices, hay un conjunto de grandes temas, todos van a tocar el corazón de la Constitución, sin lugar a duda, ¿no? Pero además, yo creo que lo más fundamental es contestar y echar abajo la concepción de sociedad de mercado, no solo de economía de mercado, que además bien poco de economía de mercado tiene, porque finalmente está construida sobre una diferencia del Producto Interno Bruto, de apropiación del Producto Interno Bruto, y eso, ojo, que quizás esto también es parte del combate constitucional, pero de la refundación de las instituciones, que es el tema de la cultura, pero también, termino con esto, un tema que me parece súper relevante. Bueno, son muchos, es que son tantos que es como abrumador de cómo uno lo enfrenta. Pero, por ejemplo, sí, el tema de los indicadores, porque mira, también eran bien falsos, pues. O a lo menos son con lógica, con el lenguaje peruano, pendejos, pues. Hay gente que es bien pendeja en el sentido de cómo lee un indicador. Entonces, claro, un indicador te puede dar para concluir de una manera cuando lo miras desprovisto de los rostros humanos, cuando lo miras desprovisto de la lógica de la economía social. Entonces te dicen, no, pero es que el PBI, el Producto Bruto, esto, Chile es muy importante y no sé qué.
Sí, claro, pero esa forma de ver también estaba distorsionada y resultó, Así es. gracias a las movilizaciones del 18 de octubre en adelante, del estallido y de la rebelión popular, que ha seguido hasta hoy, a pesar del COVID, y que conquistamos en la lucha, en las calles, el derecho, un derecho que lo conquistamos en las calles, porque solamente hay una diferencia, hay muchas, pero quiero solo quedarme con una, respecto de el plebiscito del 5 de octubre, que también fue en octubre de 1988, del sí o el no a Pinochet, ¿no? Que ese era un plebiscito que estaba establecido en el itinerario institucional de la dictadura para llegar a ser una dictadura con rostro democrático, pero que reprodujera el modelo económico neoliberal Ujú. como ocurrió, y eso, pero este plebiscito no existía en ninguna parte. Hace 2 años no se hablaba jamás. Es más, había, mira, quiero citar solo un socialista que en el pasado los medios lo consideraban de izquierda. Yo no voy a decir si él, pero que llegó a decir, después del ejercicio del realismo político, eh, de decir que quienes planteábamos hace unos años atrás, no mucho, y que ahora se quiere presentar de candidato constituyente a la constitución, a la constitucional, llegó a decir que seguir hablando de asamblea constituyente era como fumar opio, porque nunca iba a ocurrir, porque en Chile no había una crisis institucional, o como José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA y senador del partido que todavía lleva ese nombre, como diría el exsecretario Carlos Mirami, Carlos Altamirano, el Partido Socialista, que dice que hace unos años atrás también una asamblea constituyente es para un país que está en crisis y que Chile no está en Claro, crisis y que tampoco la quiere, porque tampoco querían los claro. cambios. Entonces, cuando pasa que la política se petrifica, ocurre que los pueblos finalmente la recuperan desde abajo, que es lo que está pasando en Así Chile. es. La última pregunta, Esteban, que creo que es para ya pintar el panorama más bien que se viene, es ¿cómo ves tú ya el escenario próximo hacia la convocatoria, luego de esta importantísima gesta de Ciudadana de haber aprobado ¿no? la consulta y luego la convocatoria de esta convención constituyente? ¿Tú cómo ves el escenario político y social? ¿Cómo ves las tendencias de las fuerzas políticos y sociales en Chile en relación a este debate que tú has planteado? ¿Cuál es su contenido? Es decir, ¿tú ves un escenario promisorio de fuerzas progresistas de izquierda que van a diseñar una constitución avanzada? ¿O tú crees que esto no está claro aún, que es un tema en disputa? ¿Cómo pintarías un poco el escenario finalmente en perspectiva para el público peruano que quizás no conoce, digamos, al detalle la correlación de fuerzas políticas y sociales en Chile? ¿Cuál sería el escenario que pintas tú? Mira, yo le escuché hace no mucho tiempo atrás a Aida García Naranjo, compatriota tuya, hablar de que se estaban viviendo, eh, no lo quiero poner en el contexto actual, sino que en el contexto mío, que en el Perú estaban viviendo también un momento desconstituyente para poder reconstituir o un momento constituyente posterior. Bueno, en el caso de Chile, yo quisiera usar esa figura. ¿En qué sentido? Que al mismo tiempo que hay un proceso constituyente, ¿no? Hay un proceso que simultáneamente tiene que ser desconstituyente, ¿no? Tiene que ir derrotando la institucionalidad y los poderes fácticos que están detrás de esa institucionalidad que no quiere cambio sustantivo ni quiere cederle finalmente el espacio que ha conquistado la soberanía popular, el pueblo chileno. Porque, a ver, si alguien tuvo en el opinólogo, opinología que siempre hay, de decir, mire, no, es que los que quieren el rechazo son tantos en relación a los otros, van a estar cercanos. Hoy día no tiene cómo justificar lo injustificable, y es que el 78%, a pesar de las dificultades, y hubo harta, ojo, ¿no? De las y los chilenos dijeron queremos un cambio en la constitución, e incluso un porcentaje un poquito más alto de ese 78, además sobre la segunda opción, fue más alto todavía la votación, lo quiere
con una convención constitucional elegida democráticamente que va a ser paritaria, ¿no? De manera tal de que esa es una voluntad profunda. Y te quiero decir que esta vez votaron mucho más jóvenes, sobre todo de las comunas populares. Si uno hace el análisis comuna a comuna o distrito a distrito electoral, ¿no? Hubo solo 3 comunas en donde se ganó el rechazo, que son donde viven los sectores medios altos o los sectores más pudientes, finalmente, ¿no? Ujú. Y todo el mapa, el resto es completamente Chile, está completamente... y en las comunas, fíjate, conocidas como las comunas de sacrificio, es decir, las que han sido más afectadas por este tipo de modelos, sea por el extractivismo y la polución y la contaminación, sea por, etcétera. Quiero citar a lo menos un par: Freirina, ¿no? Por la agroindustria, Huasco, por empresas transnacionales mineras, y O'Higgins, fue arriba del 78%, 83%, hasta el 88%, casi llegando a 90%. O sea, los más afectados por el modelo económico, los jóvenes y los sectores populares votaron contundentemente por el cambio, porque lo vinculan al cambio de la vida, al cambio del modelo. Ok, dicho eso, evidentemente lo que tenemos delante es muy promisorio en ese sentido, pero tenemos el desafío de que no se defraude la voluntad popular, la voluntad ciudadana. Y déjame decirte que eso no es fácil, como en ninguna parte. ¿Cuándo ha sido fácil la lucha de los trabajadores y de los pueblos? O sea, no. Sería, si no estaríamos en democracia, ¿verdad? Pues, si eso fuera así, ¿no? Porque obviamente primero la ley que significó la 21.200, ¿sí? Que es la ley que habilita la reforma constitucional que convoca al plebiscito y que establece el órgano que acabamos de aprobar, que va a ser elegido, que se llama Convención Constitucional, establece una cantidad de limitaciones, no me quiero referir aquí, que hacen que esa convención, si bien es un tremendo avance y va a ser electa democráticamente, no sea una asamblea constituyente originaria. Primero, porque un poder constituido, que está en crisis, en mi opinión, como el Congreso, ¿no? En esa ley estableció el procedimiento y los quórum para los acuerdos y desacuerdos de los temas fundamentales de la Carta Constitucional. Un poder constituido le estableció ex ante, ¿no? Las reglas del juego a un poder constituyente. Y esto es una contradicción en cualquier parte del mundo y no se necesita ser chavista, ¿no? Ni estar por la Asamblea Constituyente versión República Bolivariana de Venezuela, o la que se hizo en Ecuador, o la de Evo Morales, como se nos acusa por todos lados. Basta leer un poco, incluso la historia del constitucionalismo del Estado Social a partir de la Revolución Francesa, bueno, ¿no? Que cuando hay un poder constituido y hay un proceso constituyente, hay un proceso no solo respecto a la hoja de ruta y al nuevo pacto, sino que afecta a las instituciones del poder constituido, pues. Y esto es una puja que va a seguir siendo muy compleja y que requiere de mucha unidad, pero requiere sobre todo de movilización social, ¿no? Porque de la misma manera que logramos que se abriera esa reforma, aún con trampas y limitaciones, una de ellas, solamente telegráfica, es la forma de electividad, porque vamos a elegir la Convención Constitucional en abril del 2021, primero al mismo tiempo que una elección de alcaldes, alcaldesas, concejales, ¿no? Regidores, sería en el caso peruano, y de gobernadores o presidentes regionales en el equivalente, por primera vez, ¿no? En vez de haber hecho un proceso de elección de la Convención Constitucional solo para esos efectos, por la importancia que tiene para la vida democrática en el siglo XXI de Chile, por de pronto, y porque nunca hemos tenido asamblea constituyente siquiera o algo parecido. Pero bueno, pero además, hoy día los partidos políticos están en crisis, también en su relación con la sociedad, incluyendo a la izquierda. Yo creo que la izquierda en el sentido orgánico tiene que buscar una confluencia y de nuevo una nueva imbricación histórica con el movimiento popular, con la izquierda social.
¿no? Que es más diversa, sí, pero que tiene una concepción en su práctica, en su quehacer, ¿no? Que es antineoliberal, que es anticapitalista, pero que también es creativa y que también abre nuevos temas. Y en ese sentido, claro, deberíamos exigir, estamos tratando de hacerlo desde los movimientos sociales, que se cambiara la ley electoral de manera tal de que se favorezca el acceso a la elegibilidad también de los independientes o los dirigentes y dirigentes del mundo social, para decírtelo en concreto, porque hoy día las listas de los partidos, ¿no? Van a tener mejor electividad según esa ley, ¿no? Para resumirla, para no entrar en el detalle, que cualquier lista de independientes que no estén en la adhesión a los partidos. Entonces, hay un problema de la sociedad política con la sociedad civil, que también es uno de los temas. Y en síntesis, no existe ningún, desde mi punto de vista y en la experiencia reciente del pueblo chileno, tanto en la forma espontánea de la lucha como desde el punto de vista de las organizaciones de trabajadores, el pueblo trabajador y los movimientos sociales, no hay posibilidad de un proceso constituyente que si se desmoviliza, es decir, un proceso constituyente sin movilización social y popular, es letra muerta. Y esa creo que es la única elección más clara de este proceso. Y también estamos previendo que va a haber una convocatoria de muchos sectores, no estoy hablando aquí confluir en cada territorio, en las comunas o distritos, ¿sí? Para convocar a asamblea popular constituyente, paralela al proceso institucional, ¿no? Con el objeto de que eso signifique que se mantenga la movilización del pueblo, el debate constitucional, las propuestas constitucionales, y que incluso ese proceso de movilización y de autodeliberación ciudadana y popular permita al mismo tiempo que las y los candidatos que vengan de ese mundo, de ese sector, desde la sociedad, ¿no? Recojan esas propuestas del pueblo constitucionales como un mandato hacia la Asamblea Constitucional, hacia la Convención Constitucional. Y para que eso se instale, aún con todas las diferencias, porque, mira, en síntesis, cuando yo te decía que hay un poder constituido que le rayó la cancha antes de empezar, ¿no? Y le puso 2/3, y con eso la derecha y los sectores conservadores y la derecha económica, en definitiva, y empresarial, pretenden impedir cambios sustantivos en los ejes nodales de la Constitución. Concepción de Estado, por ejemplo, ¿no? Estado subsidiario, el rol del Banco Central, por ejemplo, por nombrarte, pueden haber muchos más, ¿sí? Pero de la misma manera que ellos eventualmente, por todas estas trampas, porque son una minoría, ha quedado claro, ¿no? Pero en el sistema político tradicional o actual siguen teniendo capacidad de veto, de bloqueo e incluso de iniciativa, ¿no? Mayor. De la misma manera que ellos eventualmente pudieran lograr, cosa que espero que no ocurra, con unidad, con confluencia política social, etcétera, en las listas, ellos podrían lograr eventualmente ser un tercio que bloquee. Nosotros también, pues. Nosotros somos un tercio que les puede bloquear todo lo que ellos quieren bloquear, pues. Entonces, es un problema de tiempo, pero también es un problema de organización y también es un problema de que las élites dominantes respondan con comportamientos democráticos, porque eso es lo que no ha estado pasando. O sea, la tentación autoritaria, la tentación de la represión, de la violencia en contra de los ciudadanos, que no ha sido solo tentación. Este gobierno ha ejercido violaciones a los derechos humanos, el gobierno del señor Piñera, violaciones a los derechos humanos extremadamente graves y serias, ¿no? Y seguimos teniendo, fíjate, que el mismo día que votamos, solo por poner el caso, habían 548 jóvenes presos políticos de la revuelta que no pudieron votar porque estaban detenidos, presos, y no pudieron ejercer su derecho a voto. Yo no sé si los que estaban
ya bajo arresto domiciliario, ¿no? También lo pudieron hacer, parece que no. O sea, son muchos más. Hay presos políticos en Chile, presos políticos del señor Piñera, porque los cargos de la Fiscalía, los cargos del Ministerio del Interior han sido además montajes para cargarlo, Ujú, ujú. etcétera. Y por eso se requiere una amnistía. Acaba de presentar los diputados del Partido Comunista un proyecto de amnistía respecto de los jóvenes que yo espero que el Parlamento, que no ha estado nunca en estos últimos meses a la altura de nada, esta vez lo apruebe, por ejemplo. Pero en fin, son muchos los temas, pero lo más relevante es que como un pueblo ya se echa a andar, por más que se demore un poco, que de repente hayan reflujos, qué sé yo, tarde o temprano, y más temprano que tarde, como dijo Salvador Allende, yo estoy convencido que vamos a poder escribir en la próxima nueva constitución, ¿no? En el colofón previo, ¿no? En la introducción, la frase de Salvador Allende que dijera momentos antes de morir, después de combatir y de ser bombardeado en el Palacio de la Moneda, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esteban, te agradezco muchísimo por tu tiempo y todo lo que nos has comentado. Creo que, como bien dices, es muy complejo resumir en poco tiempo todo el proceso que ustedes han desarrollado. De verdad que desde el Perú vemos con muchísima expectativa y mucha atención lo que está aconteciendo en el hermano pueblo chileno. Realmente mucho de lo que tú has descrito es impresionante porque ese diagnóstico que das se asemeja muchísimo realmente al Perú y creo que hay mucho que hablar en nuestro país sobre eso. Y felicitarlos, saludarlos y felicitarlos a ustedes como parte de este movimiento social, ciudadano, político que está tomando estas banderas y que creo que, como tú bien dices, está tomando los destinos de su país para finalmente un mayor bienestar y una refundación, creo, como bien tú has descrito, de un Estado social, un Estado democrático real y no como nos han pintado este Estado excluyente, desigual que es el neoliberalismo, ¿no? Esteban, te agradezco muchísimo la oportunidad, te quiero comprometer a próximas conversaciones más adelante para seguir con Encantado. atención, vamos a estar siguiendo este proceso con mucha atención desde aquí. Y bueno, un fuerte abrazo desde el Perú, desde el Partido Comunista Patria Roja, que como siempre estamos muy atentos a lo que pasa allí y bueno, seguramente habrá oportunidad de vernos presencialmente cuando pase un poco también la pandemia, tanto allá como aquí, que se pasa siempre bienvenido en nuestras tierras. Un fuerte abrazo, Esteban, agradeciéndote Un nuevamente. abrazo allendista y mariateguista de Pacha Grande, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Esteban, y bueno, a todos los que nos han seguido, seguramente con mucha atención. Espero que les haya interesado mucho este tema y vamos a recoger sus aportes y comentarios. Gracias. Y Omar, hola, hola, ya estamos fuera del aire. A ver, un segundo, pues ya. Hola, y se supone que estamos fuera, pero espera un segundo. Salgamos entonces, Sí, es la ya. manera, ¿o no? Sí, oye, te mando un Bueno, fuerte abrazo qué y gusto. estamos ¿Mm? coordinando, ¿ya? Un abrazo. Ok, gracias, chao. Gracias, Esteban. Bueno, aquí. Wow. Ya.